Eso es para ricos, se burló mi vecina cuando vio que estaba mirando el anuncio de la casa de al lado por la ventana de mi pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés, Madrid. Carmen, una mujer de 60 años con una lengua más afilada que un cuchillo de carnicero, se había convertido en la pesadilla de todo el edificio desde que se mudó hace 3 años. Sus palabras resonaron en mis oídos como el eco de una bofetada mientras cerraba bruscamente las cortinas amarillentas de mi salón de 20 metros cuadrados. Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. Juntos podemos lograrlo. Era una mañana gris de febrero del 2023, típica de Madrid cuando el invierno se resiste a marcharse. El viento silbaba entre los edificios centenarios de la calle Argumosa, llevándose consigo las hojas secas que bailaban como fantasmas sobre el asfalto húmedo. Desde mi ventana del tercer piso, podía ver perfectamente la elegante casa adosada de 3 plantas que había captado mi atención durante las últimas semanas. Sus muros de ladrillo visto contrastaban con las fachadas encaladas de los edificios circundantes, y sus ventanas de marco negro brillaban como joyas en medio de la modestia arquitectónica del barrio. Me llamo Miguel Hernández, tengo 32 años y trabajo como técnico en sistemas informáticos para una pequeña empresa de consultoría tecnológica. Mi vida, hasta ese momento, había sido una sucesión predecible de rutinas. Despertarme a las 7 de la mañana al sonido estridente del despertador, ducharme con agua que variaba entre tibia y fría según los caprichos de la caldera comunitaria, desayunar un café instantáneo con tostadas mientras revisaba las noticias en mi móvil y salir corriendo hacia la estación de metro de Lavapiés para llegar puntual a la oficina en el distrito financiero. La casa que observaba religiosamente cada mañana pertenecía, según había averiguado discretamente, a la familia Rodríguez, unos ancianos que habían decidido mudarse a la costa después de que don Eduardo sufriera un infarto el año anterior. La señora Rodríguez, una mujer menuda de cabello plateado y sonrisa amable, solía regar las plantas del pequeño jardín delantero cada tarde a las 6, creando un oasis de tranquilidad en medio del bullicio urbano. Siempre me saludaba con un gesto cortés cuando nuestras miradas se cruzaban a través de la ventana, un contraste abismal con la actitud hostil de Carmen. La obsesión por esa casa había comenzado 3 meses atrás, cuando una noche de insomnio me llevó a la ventana del salón. La luna llena iluminaba la fachada de manera casi mágica, y por primera vez me permití soñar con algo más grande que mi pequeño apartamento de alquiler. Imaginé cómo sería despertar en una habitación con techo alto, tener un jardín donde plantar tomates y albahaca, disponer de un salón lo suficientemente grande como para invitar a amigos sin que tropezaran unos con otros, pero los números en mi cuenta bancaria eran implacables. Después de pagar el alquiler de 800 euros, los gastos corrientes, la comida y algún que otro capricho moderado, apenas conseguía ahorrar 300 euros al mes. La casa, según el cartel que habían colocado la semana anterior, costaba 250.000 euros, una cifra que representaba más de 20 años de mis ahorros actuales, una eternidad que parecía inalcanzable. Carmen vivía en el apartamento de enfrente al mío, separado únicamente por un pasillo estrecho y mal iluminado que olía perpetuamente a desinfectante barato y comida recalentada. Había enviudado hace 5 años, y según los cotilleos del edificio, la pensión de su marido más su trabajo de media jornada como dependienta en una mercería del centro le permitían vivir con cierta holgura. Sin embargo, su personalidad se había agriado con los años, convirtiendo cada encuentro casual en el ascensor o el rellano en una sesión de críticas no solicitadas sobre la vida de los demás. «Miguel, niño», me decía con ese tono condescendiente que tanto odiaba, «tú vives en las nubes. Esa casa no es para gente como nosotros. Los Rodríguez la heredaron de los padres de él, que tenían un negocio de tejidos en el centro. Nosotros somos trabajadores normales, no soñadores». Sus palabras me dolían porque contenían una pizca de verdad que prefería no reconocer. Había crecido en un pueblo de Castilla-La Mancha, donde las aspiraciones se medían en términos de estabilidad laboral y matrimonios convenientes. Mi padre, albañil toda su vida, siempre me repetía que cada uno tiene su lugar en el mundo y que lo importante es conformarse con lo que se tiene. Mi madre, ama de casa devota y sacrificada, complementaba esa filosofía con frases como «no hay que volar muy alto para no caerse».
pero yo tenía una espina clavada desde la infancia. Cuando tenía 12 años, mi familia tuvo que mudarse de la casa donde había nacido porque mis padres no pudieron seguir pagando la hipoteca tras la crisis económica que afectó al sector de la construcción. Recuerdo vívidamente el día en que llegó el aviso del banco y cómo mi padre se encerró en el cobertizo durante horas, golpeando con un martillo viejas maderas hasta que sus nudillos sangraron. Esa noche juré que algún día tendría una casa propia, un lugar que nadie pudiera quitarme. La rutina de observar la casa se había convertido en mi ritual matutino. Cada día, mientras esperaba que se calentara el café, me acercaba a la ventana y estudiaba cada detalle: las macetas de geranios rojos que flanqueaban la entrada principal, la pequeña verja de hierro forjado pintada de verde oscuro, las persianas de madera que se abrían puntualmente a las 8 de la mañana, cuando la señora Rodríguez comenzaba sus quehaceres domésticos. Una tarde de martes, mientras regresaba del trabajo con una bolsa de la compra en cada mano, me crucé con Carmen en el portal. Llevaba un abrigo de paño gris que había visto mejores días y un pañuelo de flores que intentaba sin éxito darle un aire juvenil. ¿Sigues mirando esa casa como un perro hambriento?, me espetó sin preámbulos, bloqueándome el paso hacia el ascensor. Te he visto por las mañanas, pegado a la ventana como si fueras a conseguir algo solo con mirar. Simplemente me gusta la arquitectura, mentí, sintiendo cómo me ardían las mejillas de vergüenza y rabia contenida. ¡Arquitectura!, se carcajeó con una risa seca que resonó en el hall de mármol agrietado. Miguel, cariño, tú no tienes ni para arreglar esa gotera del baño que se oye desde mi apartamento, ¿y vas a comprar una casa de $250,000? Por favor, baja de las nubes. Sus palabras se clavaron en mi orgullo como puñales. Era cierto que la gotera del baño llevaba 3 meses sin arreglar, porque el fontanero cobraba €150 por la reparación, una suma que había decidido posponer hasta el próximo mes. También era cierto que mis zapatos tenían las suelas gastadas y que no había renovado mi guardarropa en 2 años. Pero sus comentarios encendieron algo dentro de mí que había permanecido dormido demasiado tiempo. Esa noche, después de una cena frugal de pasta con tomate frito, me senté frente a mi ordenador portátil y comencé a investigar. Pasé horas navegando por páginas web de bancos, calculadoras de hipotecas, foros de inversión y blogs de finanzas personales. Descubrí que existían programas gubernamentales para jóvenes compradores, hipotecas con entrada reducida y productos financieros que nunca había considerado. La madrugada me encontró con los ojos rojos y la mesa llena de hojas con números, cálculos y proyecciones. Había trazado un plan ambicioso pero no imposible. Necesitaba aumentar mis ingresos, reducir drásticamente mis gastos y encontrar la manera de conseguir la entrada para la hipoteca. El banco exigía un mínimo del 20% del valor de la propiedad, es decir, €50,000. Una montaña, pero no un Everest. Al día siguiente, llegué al trabajo con una determinación que mis compañeros notaron inmediatamente. Durante el café de media mañana, hablé con Javier, mi jefe inmediato, sobre la posibilidad de asumir más responsabilidades y proyectos freelance. Era un hombre de 40 y tantos años, casado, con 2 hijos y una hipoteca propia que entendía perfectamente la motivación detrás de mi súbita ambición profesional. Miguel, me dijo mientras removía su cortado con una cucharilla de plástico, tienes talento y ganas. El problema es que nuestra empresa es pequeña y no podemos ofrecerte un aumento significativo ahora mismo, pero conozco varias startups que buscan consultores técnicos para proyectos específicos. Son trabajos de fin de semana y noches, pero pagan bien. Me dio 3 contactos de empresarios que había conocido en conferencias del sector. Esa misma tarde, después del horario laboral, me dirigí a un café en el barrio de Malasaña para reunirme con el primero de ellos. Se llamaba Roberto, un joven de 28 años que había fundado una aplicación de delivery y necesitaba optimizar su sistema de gestión de pedidos. El café estaba lleno de estudiantes universitarios y freelancers con sus MacBooks abiertos, creando un ambiente de productividad creativa que me inspiró inmediatamente. Roberto llegó puntual, vestido con una camisa vaquera y zapatillas deportivas, el uniforme no oficial de los emprendedores madrileños. Mira, Miguel, me explicó mientras tomaba un café americano. El trabajo es intenso pero bien remunerado. Necesito que reescribas la arquitectura del backend de nuestra aplicación. Son unas 100 horas de trabajo. Puedes hacerlo desde casa los fines de semana y algunas noches. Te pago €4,000 al completarlo. €4,000. Más de lo que ganaba en 2 meses en mi trabajo regular. Acepté inmediatamente, sintiendo cómo se aceleraba mi pulso con la emoción de haber dado el primer paso real hacia mi objetivo.
Los siguientes 2 meses fueron un maratón de disciplina y sacrificio. Mis días comenzaban a las 6 de la mañana con una ducha fría que me despertara completamente, seguida de una hora de programación antes de ir al trabajo. Regresaba a casa a las 6 de la tarde, cenaba algo rápido y simple, generalmente una lata de atún con ensalada o un sándwich de jamón, y me sentaba frente al ordenador hasta las 11 de la noche. Los fines de semana se convirtieron en sesiones maratónicas de código, sábados y domingos de 12 horas ininterrumpidas, alimentándome de café, frutos secos y la determinación de demostrarle a Carmen y a mí mismo que estaba equivocada. Durante esas semanas de trabajo intensivo, apenas coincidí con mi vecina. Cuando la veía en el ascensor o el rellano, notaba cómo observaba mis ojeras y mi ropa arrugada con una expresión entre preocupación y satisfacción, como si mi aspecto demacrado confirmara sus teorías sobre mi imposible ambición. «Te ves cansado, Miguel», me comentó una mañana mientras esperábamos el ascensor. «Trabajar demasiado no es bueno para la salud. Deberías conformarte con lo que tienes y disfrutar más de la vida». «Estoy bien, Carmen», respondí cortésmente, aunque por dentro sentía una mezcla de irritación y determinación renovada. «Cada uno tiene sus prioridades». «Sí, sí», murmuró con ese tono que sugería que sabía algo que yo no. «Pero las prioridades tienen que ser realistas, ¿no crees?» A finales de abril, completé el proyecto de Roberto. La aplicación funcionaba perfectamente. Los tiempos de respuesta habían mejorado un 70% y el sistema podía manejar 10 veces más pedidos simultáneos. Cuando recibí la transferencia de 4.000 euros en mi cuenta bancaria, sentí una euforia que no había experimentado nunca antes. No era solo dinero, era la prueba tangible de que podía convertir mi esfuerzo y habilidades en recursos reales para alcanzar mi objetivo. Inmediatamente contacté con los otros 2 empresarios que me había recomendado Javier. El segundo proyecto era para una empresa de e-commerce que necesitaba migrar su plataforma a un sistema más moderno y eficiente. 3.500 euros por 8 semanas de trabajo. El tercero, una consultoría sobre ciberseguridad para una cadena de restaurantes. 2.000 euros por un informe comprensivo y la implementación de medidas de protección. Mientras acumulaba estos trabajos adicionales, también implementé un plan de austeridad en mi vida personal que habría impresionado a un monje budista. Cancelé mi suscripción al gimnasio y comencé a correr por el Parque del Retiro cada mañana antes del trabajo. Dejé de comprar café en las máquinas de la oficina y llevaba un termo desde casa. Reduje mis gastos en comida cocinando grandes cantidades los domingos y congelando porciones para toda la semana. Los pequeños lujos que antes consideraba normales, una cerveza con amigos, entradas para el cine, ropa nueva, desaparecieron completamente de mi presupuesto. Mis amigos comenzaron a comentar mi ausencia en las quedadas habituales, y tuve que explicarles mi plan sin revelar demasiados detalles, temiendo que pensaran que me había vuelto loco. «Estás obsesionado», me dijo Carlos, mi mejor amigo desde la universidad, durante una conversación telefónica. «Entiendo que quieras ahorrar, pero esto es demasiado extremo. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a divertirte?» «Me divierto programando», le contesté, aunque sabía que sonaba a excusa. «Solo es temporal, Carlos. Tengo un objetivo muy claro y estoy dispuesto a hacer sacrificios para conseguirlo». Durante este periodo de austeridad extrema, mis encuentros con Carmen se volvieron más tensos. Ella parecía disfrutar señalando mi aspecto cada vez más austero, mis zapatos desgastados y mi evidente cansancio. «Ay, Miguel», suspiró teatralmente una tarde mientras revisaba el correo en los buzones del hall. «Te estás consumiendo como una vela. Todo por perseguir fantasías. Si vieras lo pálido que estás, niño». «Estoy perfectamente. Gracias por preocuparte», repliqué, sintiendo cómo se me tensaban los músculos de la mandíbula. «¿Preocuparme? No», se rió desdeñosamente. «Solo digo lo que veo. Y lo que veo es un joven que se está matando por algo que nunca va a conseguir. La casa esa sigue con el cartel de se vende, por si no te habías dado cuenta, y seguirá ahí cuando te hayas rendido». Sus palabras fueron como sal en una herida abierta. Era cierto que el cartel seguía ahí y que habían pasado 5 meses sin que apareciera ningún comprador serio. Los Rodríguez habían bajado el precio 2 veces, primero a 240.000 euros y luego a 230.000. Pero incluso con esa reducción, seguía siendo una suma astronómica para mí. Una noche de mediados de julio, mientras trabajaba en mi tercer proyecto freelance, recibí una llamada inesperada. Era la señora Rodríguez,
a quien había conocido brevemente un par de semanas antes cuando bajé a comprar el periódico y la encontré llorando suavemente en el pequeño jardín delantero de su casa. Miguel, ¿verdad? El joven del edificio de enfrente. Su voz sonaba cansada al teléfono. Espero no molestarte llamando tan tarde. Para nada, señora Rodríguez. ¿En qué puedo ayudarla? Verás. Mi Eduardo ha empeorado y los médicos nos recomiendan que nos mudemos a Valencia cuanto antes, donde vive nuestra hija. Necesitamos vender la casa rápidamente. Y me preguntaba, bueno, te he visto mirando la casa desde tu ventana durante meses y pareces un joven decente. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudiera escucharlo a través del teléfono. ¿Estarías interesado en comprarla? Podríamos hablar de un precio especial para un vecino, 200.000 euros, y podemos ser flexibles con los plazos de pago. 200.000 euros. Había ahorrado, después de 5 meses de trabajo intensivo y austeridad extrema, 18.000 euros. Tenía un préstamo preaprobado del banco por 160.000 euros, lo que significaba que necesitaba 40.000 de entrada. Me faltaban 22.000 euros. Señora Rodríguez, me interesa muchísimo, pero necesito un poco más de tiempo para reunir la entrada completa, le confesé con honestidad. ¿Cuánto tiempo tienen? Nos gustaría cerrar la venta antes de finales de septiembre, respondió tras una pausa. ¿Crees que podrías conseguirlo para entonces? Eran 2 meses. Necesitaba ganar 22.000 euros en 8 semanas, una cifra imposible con mi trabajo actual, pero quizás no imposible si conseguía proyectos más ambiciosos y mejor pagados. Déjeme intentarlo, le respondí con una determinación que me sorprendió a mí mismo. Le daré una respuesta definitiva dentro de una semana. Esa noche no dormí. Pasé las horas navegando por plataformas de freelancers internacionales, contactando con antiguos clientes, enviando propuestas a empresas que necesitaran desarrolladores con urgencia. Mi estrategia era clara. Necesitaba encontrar proyectos de alto valor que pudiera completar en paralelo, trabajando prácticamente las 24 horas del día si era necesario. La respuesta llegó antes de lo esperado. Una startup de Barcelona necesitaba desarrollar completamente una plataforma de comercio electrónico en 6 semanas. Era un proyecto masivo que normalmente requería un equipo de 3 personas, pero estaban dispuestos a pagar 15.000 euros si una sola persona podía completarlo en el plazo establecido. Además, una empresa de seguros de Sevilla necesitaba una auditoría completa de seguridad informática por 8.000 euros, con entrega en 4 semanas, 23.000 euros en total. Suficiente para cubrir lo que me faltaba, pero requería trabajar un mínimo de 14 horas diarias, incluidos los fines de semana, manteniendo simultáneamente mi trabajo de tiempo completo. Acepté ambos proyectos. Los siguientes 2 meses fueron los más intensos de mi vida. Mi rutina diaria comenzaba a las 5 de la mañana con café negro y 1 hora de programación antes de ducharme e ir al trabajo. Durante la pausa del almuerzo, en lugar de comer en el comedor de la empresa, me quedaba en mi escritorio con un sándwich y trabajaba en los proyectos freelance. Regresaba a casa a las 6 de la tarde y después de una cena rápida, trabajaba hasta las 2 de la madrugada. Los fines de semana eran maratones de 16 horas frente al ordenador. Sábados y domingos se difuminaban en una nebulosa de código, café y pura voluntad. Perdí 6 kilos en 6 semanas, desarrollé una tos persistente por la falta de sueño y mis ojos se volvieron permanentemente rojos e irritados. Carmen notó mi deterioro físico y parecía encontrar en él una confirmación de sus predicciones. Miguel, estás hecho un esperpento, me comentó una mañana mientras esperábamos el ascensor. Yo llevaba la misma camisa 3 días consecutivos y probablemente olía a café rancio y desesperación. ¿Ves lo que te dije? Te estás matando por nada. No es por nada, murmuré, demasiado cansado para entrar en discusiones. ¿Ah, no? Pues dime, ¿has conseguido la casa? Porque el cartel sigue ahí, ¿eh? Los Rodríguez siguen buscando comprador. Su sonrisa satisfecha era como un puñal en mi orgullo herido. No le respondí. No podía decirle que tenía una opción de compra acordada porque temía gafar el proceso, pero su comentario encendió una llama de determinación que me acompañó durante las siguientes semanas de trabajo agotador. A finales de agosto, completé ambos proyectos. La plataforma de e-commerce funcionaba perfectamente. El cliente de Barcelona estaba encantado con el resultado y me pagó una bonificación adicional de 2.000 euros por haber entregado el trabajo antes del plazo. La auditoría de seguridad identificó 12 vulnerabilidades críticas en el sistema de la empresa sevillana y mi informe fue tan thorough que me recomendaron para otros 3 proyectos similares. Cuando vi el saldo final en mi cuenta bancaria, 42.000 euros,
Sentí una mezcla de euforia y irrealidad. Había conseguido lo imposible. Tenía la entrada para comprar la casa. El día que fui al banco para formalizar la hipoteca, me vestí con mi único traje decente, una prenda que había comprado hacía 3 años para una boda, y que ahora me quedaba ligeramente holgada debido a la pérdida de peso. El director de la sucursal, un hombre elegante de 50 y tantos años, revisó mi documentación con expresión profesionalmente neutral. Sus ingresos son interesantes, señor Hernández, comentó mientras hojeaba mis extractos bancarios. Veo que ha tenido una actividad muy intensa como freelancer en los últimos meses. Sí, he estado trabajando en varios proyectos paralelos a mi empleo principal, expliqué, tratando de sonar casual y experimentado. ¿Y piensa continuar con esta actividad adicional? Por supuesto. De hecho, ya tengo varios proyectos programados para los próximos meses. No era mentira. Las recomendaciones de mis clientes anteriores habían generado una lista de espera de trabajos potenciales. Una semana después, recibí la aprobación definitiva de la hipoteca. 160.000 euros aprobados, con una cuota mensual de 750 euros durante 25 años. Era manejable, especialmente si continuaba complementando mis ingresos con trabajos freelance. El día de la firma ante notario fue surreal. Los Rodríguez llegaron puntuales, don Eduardo apoyándose en un bastón pero con una sonrisa sincera en el rostro arrugado. La señora Rodríguez me abrazó como si fuera un nieto querido. Sabía que eras especial desde el primer día que te vi mirando la casa, me susurró al oído. Eduardo y yo estamos muy felices de que sea tuya. Cuídala bien, ¿vale? Cuando el notario me entregó las llaves, mis manos temblaron ligeramente. Eran unas llaves sencillas, de metal plateado, pero representaban años de sueños, meses de sacrificio y la materialización de algo que todos, incluida una parte de mí mismo, habían considerado imposible. Esa tarde, después de que los Rodríguez se marcharan en un taxi cargado con sus últimas pertenencias, abrí la puerta principal de mi nueva casa por primera vez como propietario. El salón era exactamente como lo había imaginado. Techos altos con vigas de madera vista, paredes blancas que amplificaban la luz natural que entraba por las ventanas grandes, suelo de parquet de roble que crujía suavemente bajo mis pasos. Subí las escaleras hacia la habitación principal, donde la luz de la tarde creaba patrones dorados en las paredes. Desde la ventana del segundo piso podía ver mi antiguo edificio, el apartamento donde había vivido durante 4 años, soñando con este momento. La ventana de mi antigua habitación estaba a la vista, y me pareció increíblemente pequeña desde esta nueva perspectiva. Bajé al jardín trasero, un espacio rectangular de unos 30 metros cuadrados, donde ya imaginaba plantando tomates, pimientos y hierbas aromáticas. La señora Rodríguez había dejado algunas de sus plantas, un rosal que empezaba a florecer, varios geranios en macetas de terracota y un pequeño limonero que prometía frutos para el próximo verano. Esa noche dormí en el suelo del salón, sobre un colchón inflable que había comprado de camino a casa. No tenía muebles, apenas unas cuantas pertenencias básicas, pero la sensación de estar en mi propio espacio era indescriptible. Cada sonido de la casa, el gemido suave de las tuberías, el susurro del viento entre las tejas, el tic-tac distante de un reloj que había dejado la familia anterior, era música para mis oídos. Al día siguiente, sábado por la mañana, comencé el proceso de mudanza. No tenía mucho que trasladar: ropa, libros, mi equipo informático y algunos electrodomésticos básicos. Contraté una furgoneta pequeña por mediodía y completé toda la mudanza en 3 viajes. Fue durante el segundo viaje cuando me crucé con Carmen en el portal del antiguo edificio. Llevaba una bolsa de la compra en cada mano y su expresión habitual de ligero desdén, pero algo en mi aspecto debió alertarla de que algo había cambiado. ¿Te mudas, Miguel?, preguntó con curiosidad mal disimulada. Sí, Carmen. Me mudo hoy mismo. Respondí con una sonrisa que no pude reprimir. ¿Y a dónde vas? ¿Conseguiste un apartamento mejor en otro barrio? Dejé pasar un momento de silencio teatral antes de responder, saboreando lo que estaba a punto de decir. No me mudo a otro barrio, Carmen. Me mudo a la casa de al lado. La compré ayer. Su expresión cambió como si hubiera recibido una bofetada invisible. Las bolsas de la compra se balancearon peligrosamente en sus manos mientras procesaba mis palabras. ¿Qué estás diciendo?, tartamudeó. La casa que tanto tiempo pasé mirando desde mi ventana, la que tú decías que era para ricos, pues resulta que ahora es mía, expliqué con una calma que me sorprendió a mí mismo. Carmen me miró durante varios segundos en completo silencio, su rostro cycling through una gama de emociones que incluía incredulidad,
shock y algo que parecía peligrosamente cerca del respeto. No, no puede ser, murmuró finalmente. Tú no tienes dinero para comprar una casa así. Saqué las llaves del bolsillo de mi chaqueta y las hice sonar suavemente en mi mano. Pues aquí están las llaves, Carmen. A veces las cosas que parecen imposibles solo requieren trabajo duro y determinación. Me dirigí hacia la salida del edificio, pero su voz me detuvo antes de llegar a la puerta. Miguel, yo nunca pensé que... Su voz sonaba completamente diferente, desprovista de la arrogancia habitual. ¿Cómo lo conseguiste? Me volví para mirarla una última vez como vecino de su edificio. Trabajando, Carmen, trabajando día y noche durante meses, ahorrando cada euro, sacrificando comodidades y persiguiendo un objetivo que parecía inalcanzable. Resulta que tenías razón en una cosa, no era realista. Era algo mucho mejor que realista. Era posible. Salí del edificio sin esperar su respuesta, pero a través del cristal de la puerta pude ver que se había quedado inmóvil en medio del hall, con las bolsas de la compra aún en las manos y una expresión de asombro que probablemente recordaría durante mucho tiempo. Las primeras semanas en la casa fueron un periodo de descubrimiento y adaptación. Cada mañana me despertaba en mi nuevo dormitorio, con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las persianas de madera, y necesitaba unos segundos para recordar dónde estaba. La sensación de espacio, después de años en un apartamento pequeño, era casi abrumadora. Gradualmente fui amueblando la casa con piezas compradas de segunda mano, restauradas con mis propias manos durante los fines de semana. Una mesa de comedor de madera maciza que encontré en una tienda de antigüedades del Rastro y que pulí hasta devolverle su brillo original. Un sofá de cuero gastado pero cómodo que compré a una pareja que se mudaba al extranjero. Estanterías de libros construidas con tablones de pino y escuadras metálicas que diseñé yo mismo. Cada mueble, cada decoración, cada pequeño detalle de la casa llevaba mi huella personal. No era solo un espacio donde vivir, era la materialización física de mis sueños, el resultado tangible de meses de disciplina y determinación. Los vecinos del barrio comenzaron a conocerme gradualmente. Don Antonio, el jubilado que vivía 2 casas más abajo y que paseaba a su perro todas las mañanas a las 7 en punto, se convirtió en una fuente inagotable de historias sobre el barrio y consejos prácticos sobre jardinería. María José, la joven madre que vivía enfrente y que trabajaba como profesora en un colegio cercano, me trajo galletas caseras el día que me mudé y se convirtió en una vecina amable que siempre tenía tiempo para una conversación cordial. El jardín trasero se convirtió en mi proyecto personal más satisfactorio. Durante las tardes de octubre, después del trabajo, me dedicaba a preparar la tierra, plantar semillas de tomates cherry, albahaca, perejil y romero. Había algo profundamente terapéutico en hundir las manos en la tierra, en crear vida con mis propias manos después de pasar tanto tiempo frente a una pantalla de ordenador. Una tarde, mientras regaba las plantas recién plantadas, escuché una voz familiar desde la ventana del edificio de enfrente. ¡Miguel! Era Carmen, asomada a su ventana con una expresión que ya no contenía rastros de su antigua arrogancia. ¿Podrías subir un momento? Me gustaría hablar contigo. Dudé por un instante. Los últimos meses habían sido tan intensos que había logrado olvidar casi completamente la animosidad que había existido entre nosotros. Pero su tono de voz sonaba diferente, más humilde, y decidí que merecía la pena escuchar lo que tenía que decir. Subí hasta su apartamento, que resultó ser prácticamente idéntico al que yo había ocupado durante 4 años. Los mismos techos bajos, las mismas ventanas pequeñas, la misma sensación de espacio limitado que ahora contrastaba dramáticamente con mi nueva realidad. Carmen me recibió en la puerta con una expresión avergonzada que nunca le había visto antes. Llevaba un cardigan de punto gris y zapatillas de casa, y por primera vez me pareció una mujer mayor vulnerable, en lugar de la vecina mordaz que tanto había temido encontrar. «Siéntate, por favor», me dijo señalando el pequeño sofá de su salón. «¿Quieres un café?» «Está bien, gracias», respondí, sentándome en el borde del sofá mientras ella se acomodaba en el sillón de enfrente. Se produjo un silencio incómodo durante el cual Carmen parecía buscar las palabras adecuadas. Finalmente, suspiró profundamente y me miró directamente a los ojos. «Miguel, tengo que pedirte perdón», comenzó con una voz que temblaba ligeramente. «Durante todos estos meses me comporté contigo de una manera, bueno, horrible. Te dije cosas crueles, me burlé de tus sueños, intenté desanimarte constantemente. Permanecí en silencio, permitiéndole continuar. La verdad es que
Cuando te veía mirando esa casa todos los días, me recordabas a mí misma cuando era joven. Yo también tuve sueños, ¿sabes? Quería estudiar decoración de interiores, tener mi propia tienda, crear espacios bonitos para la gente. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Pero cuando me casé con Pepe, él me convenció de que esas eran fantasías de niña rica y que lo importante era ser práctica y realista. Comencé a entender de dónde venía su amargura. Durante 40 años viví según esa filosofía, continuó, trabajando en empleos que no me gustaban, conformándome con menos de lo que quería, repitiendo las mismas frases que mi marido me había enseñado. Hay que ser realista. No se puede tener todo. Cada uno tiene su lugar en el mundo. Se levantó y se acercó a la ventana desde donde había observado mi casa durante tantos meses. Cuando te veía persiguiendo algo que parecía imposible, no solo te estaba criticando a ti, estaba criticando a la joven que fui yo, la que se rindió sin siquiera intentarlo. Y cuando conseguiste comprar esa casa, se volvió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Demostraste que yo había estado equivocada toda mi vida, que los sueños sí se pueden conseguir si uno está dispuesto a trabajar por ellos. Me levanté del sofá y me acerqué a ella. Por primera vez, Carmen me pareció una persona real y compleja en lugar de simplemente un obstáculo irritante. Carmen, le dije suavemente, nunca es demasiado tarde para perseguir lo que realmente quieres. Tienes 60 años, no 90. Aún hay tiempo para hacer cosas que te hagan feliz. Ella sonrió a través de las lágrimas, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. ¿Sabes qué? Tienes razón. La semana pasada me inscribí en un curso de decoración de interiores en la Universidad para Mayores. Empiezo el lunes. Se rió nerviosamente. A los 60 años voy a estudiar lo que debería haber estudiado a los 20. Nos abrazamos espontáneamente. Un abrazo que disolvió meses de tensión y malentendido. Y Miguel, añadió cuando nos separamos, si alguna vez necesitas ayuda decorando esa casa tan bonita que tienes, ya sabes dónde encontrarme. Gratis, por supuesto. Es lo menos que puedo hacer después de haber sido tan horrible contigo. Esa conversación marcó el comienzo de una amistad inesperada. Carmen se convirtió en una visitante regular de mi casa, ofreciendo consejos sobre combinaciones de colores, disposición de muebles y plantas que funcionarían bien en cada habitación. Su ojo para el diseño, reprimido durante décadas, floreció rápidamente una vez que se permitió expresarlo. Durante las siguientes semanas, también comencé a recibir visitas de otros vecinos del edificio donde había vivido anteriormente. Algunos venían por simple curiosidad, queriendo ver cómo había quedado la casa después de la mudanza de los Rodríguez. Otros llegaban con preguntas genuinas sobre inversión inmobiliaria, hipotecas y estrategias de ahorro. Me di cuenta de que mi historia se había convertido en una especie de leyenda urbana local. El joven informático que había conseguido comprar una casa trabajando día y noche durante meses. Algunos vecinos me veían con admiración, otros con escepticismo, y unos pocos con envidia mal disimulada. Una tarde de noviembre, mientras podaba el rosal del jardín delantero, se acercó un hombre de mediana edad que no reconocí. Vestía un traje de negocios ligeramente arrugado y llevaba un maletín de cuero gastado. ¿Eres Miguel Hernández?, me preguntó con una sonrisa amable. Sí, ¿en qué puedo ayudarte? Me llamo Fernando Ruiz. Soy periodista del diario local El Barrio. He oído hablar de tu historia y me preguntaba si estarías interesado en conceder una entrevista. Creo que podría inspirar a mucha gente joven que se siente desesperanzada respecto a la posibilidad de comprar una vivienda. La idea me resultó extraña al principio. No me consideraba alguien especial o digno de aparecer en un periódico. Simplemente había trabajado duro para conseguir algo que quería. Pero después de pensarlo durante unos días, decidí aceptar. La entrevista se publicó una semana después con el titular Del sueño a la realidad. Cómo un joven de Lavapiés consiguió comprar casa trabajando 16 horas diarias. El artículo detallaba mi historia, desde las burlas iniciales hasta el momento de recibir las llaves, enfatizando la disciplina, el sacrificio y la planificación meticulosa que habían hecho posible lo imposible. Las reacciones fueron inmediatas y variadas. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de conocidos, familiares lejanos y completos desconocidos que querían felicitarme, pedirme consejos o simplemente expresar su admiración. También recibí varios correos electrónicos de jóvenes de diferentes partes de España que se sentían inspirados por la historia y querían saber más detalles sobre las estrategias específicas que había utilizado. Pero la reacción que más me impactó llegó 3 días después de la publicación del artículo. Era una carta manuscrita, entregada directamente en mi buzón, sin remitente identificado.
Querido Miguel, comenzaba con una letra femenina y elegante. Leí tu historia en el periódico y quería escribirte para agradecerte. Tengo 24 años, trabajo como camarera y vivo en un apartamento compartido con 3 personas más. Durante meses he estado soñando con tener mi propio espacio, pero todo el mundo me dice que es imposible con mi sueldo. Tu historia me ha demostrado que quizás no sea tan imposible como pensaba. He empezado a buscar trabajos de fin de semana y a investigar sobre hipotecas para jóvenes. No sé si lo conseguiré, pero al menos ahora sé que merece la pena intentarlo. Gracias por demostrar que los sueños pueden hacerse realidad. Una admiradora, Sandra. Esa carta me llegó al corazón de una manera que no había anticipado. Me di cuenta de que mi historia había trascendido mi experiencia personal para convertirse en algo más grande. Una prueba de que la determinación y el trabajo duro pueden superar las limitaciones económicas aparentes. Decidí responder a Sandra y a todos los demás jóvenes que me habían contactado. Creé un blog simple donde documenté paso a paso todo el proceso que había seguido, desde el cálculo inicial de costes hasta las estrategias específicas para encontrar trabajo freelance, pasando por técnicas de ahorro extremo y negociación con bancos. El blog se volvió viral en pocas semanas. Miles de personas lo visitaban diariamente, dejando comentarios con sus propias historias, dudas y planes de acción. Me convertí, sin pretenderlo, en una especie de mentor informal para jóvenes que perseguían el sueño de la vivienda propia. Una tarde de diciembre, mientras respondía emails en mi nuevo despacho, la habitación del segundo piso que había convertido en oficina, recibí una llamada que cambiaría mi perspectiva sobre todo lo que había conseguido. ¿Miguel Hernández? Era una voz masculina, profesional, pero amable. Sí, soy yo. Me llamo Alberto Mendoza. Soy editor de la editorial Planeta. Hemos leído tu blog y el artículo del periódico, y nos preguntábamos si estarías interesado en escribir un libro sobre tu experiencia. Creemos que podría ser muy valioso para miles de jóvenes que se enfrentan a los mismos desafíos que tú superaste. Un libro. Nunca había considerado la posibilidad de escribir un libro. Pero mientras escuchaba la propuesta de Alberto, me di cuenta de que tenía una historia completa que contar, con lecciones prácticas que podrían ayudar realmente a otras personas. ¿Qué tipo de libro tenían en mente?, pregunté. Algo práctico, pero también inspirador. Una guía paso a paso combinada con tu historia personal. Del apartamento de alquiler a la casa propia, una guía práctica para jóvenes decididos. Podría ser un título provisional. Acepté la propuesta esa misma semana. Los siguientes 4 meses los pasé escribiendo el libro por las noches y los fines de semana, reviviendo cada momento del proceso, desde las primeras burlas de Carmen hasta el día en que recibí las llaves. Fue un ejercicio catártico que me ayudó a procesar completamente la magnitud de lo que había conseguido. El libro se publicó en abril del año siguiente y se convirtió en un bestseller inesperado. Las ventas superaron todas las expectativas, tanto mías como de la editorial. Suddenly, me encontré haciendo entrevistas en radio y televisión, dando charlas en universidades y participando en conferencias sobre emprendimiento y finanzas personales. Una mañana de mayo, exactamente un año después de mudarme a mi casa, estaba desayunando en el jardín trasero cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con Carmen, pero no venía sola. La acompañaba una mujer joven de unos 25 años, con una expresión mezcla de nerviosismo y determinación. «Miguel, te presento a Sandra», dijo Carmen con una sonrisa orgullosa. «La chica que te escribió la carta». Sandra extendió la mano tímidamente. «No puedo creer que esté aquí», murmuró. «Eres mi héroe. Por favor, pasa», la invité, curioso por conocer el resto de su historia. Nos sentamos en el salón mientras Carmen preparaba café para todos. Sandra me contó que había seguido meticulosamente todas las estrategias que había documentado en mi blog y luego en el libro. Había conseguido 2 trabajos de fin de semana, había reducido sus gastos al mínimo, había ahorrado agresivamente durante 10 meses y acababa de recibir la aprobación para una hipoteca. «La semana que viene firmo la escritura de mi apartamento», me dijo con los ojos brillantes de emoción. «Es pequeño, solo 50 metros cuadrados, pero es mío. Y todo empezó con tu historia». En ese momento me di cuenta de que el verdadero valor de todo lo que había conseguido no estaba solo en la casa, ni en el libro, ni en las entrevistas. Estaba en haber demostrado que los límites que creemos absolutos a menudo son solo barreras mentales que podemos superar con suficiente determinación y trabajo inteligente. Esa tarde, después de que Sandra y Carmen se marcharan, salí al jardín delantero para regar las plantas. El rosal que había dejado la señora Rodríguez estaba en plena floración.
sus pétalos rojos creando un contraste hermoso con las paredes blancas de la casa. El limonero había crecido considerablemente y ya mostraba pequeños frutos verdes que prometen un verano fragante. Desde la ventana de mi antiguo apartamento, pude ver una figura que observaba la casa con la misma expresión de anhelo que yo había tenido un año atrás. Era un joven de unos 20 años, probablemente estudiante, que miraba con la misma intensidad con la que yo había observado este lugar durante meses. Sonreí para mis adentros. El ciclo continuaba. Esa noche, mientras revisaba mi email antes de acostarme, encontré un mensaje que me llenó de una satisfacción profunda y duradera. Hola Miguel, no me conoces, pero soy el chico que vive en el apartamento que tú ocupabas antes. He leído tu libro 3 veces y he empezado mi propio plan de ahorro. Quería agradecerte por demostrar que se puede. Dentro de 2 años espero poder escribirte desde mi propia casa. Gracias por enseñarme que eso es para ricos. Es solo una excusa que nos ponemos cuando no estamos dispuestos a trabajar por nuestros sueños. Pablo. Cerré el ordenador y subí a mi habitación. Desde la ventana del segundo piso, contemplé una vez más mi antiguo edificio, donde Carmen probablemente estaba estudiando para sus exámenes de decoración y donde Pablo estaba comenzando su propio viaje hacia la independencia económica. La luna llena iluminaba el barrio con la misma luz plateada que había inspirado mi sueño original. Pero ahora, en lugar de mirar desde fuera hacia una meta inalcanzable, estaba dentro de mi propio hogar, contemplando el lugar donde todo había comenzado. En mi mesilla de noche, junto al vaso de agua y las gafas de lectura, estaban las llaves de la casa. Las mismas llaves que habían temblado en mis manos hace un año, ahora descansaban tranquilas, familiares, como si hubieran estado ahí toda la vida. Antes de dormir, como había hecho cada noche durante el último año, di las gracias silenciosamente por haber tenido el coraje de no rendirme cuando todos, incluyendo una parte de mí mismo, creían que era imposible. A la mañana siguiente me desperté con el sol entrando por las ventanas grandes de mi habitación, recordando las palabras que Carmen me había dicho aquel día en el ascensor. Eso es para ricos. Me reí en voz alta, un sonido que resonó en los techos altos de mi casa propia, mi casa que había conseguido no porque fuera rico, sino porque había decidido que merecía la pena trabajar por lo que quería. Y en ese momento supe, con absoluta certeza, que había tomado las decisiones correctas. Únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada, porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo.